eso de tentarse al aire, no es, miren que es un gran tema. Más de un comunicador ha perdido el trabajo a nivel mundial. No sé si en Uruguay ha pasado, pero siempre ese riesgo de tentarte, no la mínima tentación que tuvieron los conductores del informativo hace un rato, que fue mínimo, pero esa tentación que les tiene que haber pasado alguna vez, que no podés parar, y si no te pasó, ojalá te pase, porque también es buenísimo. Solo que no nos puede pasar al aire. ¿No tienen ustedes ese miedo? ¿No lo han tenido Sí, alguna por vez? supuesto. Sí. Porque además hay cosas que no se ven en cámara y Exacto. que pueden pasar. Y el otro, el que está mirando la tele, no va a entender de Claro. qué te estás riendo. En fin, pasado. bueno, que no nos pase acá. ¿Puede ser? Puede ser. Bien. Además, corremos con una ventaja. No tocamos temas que den para tentarse, y mucho menos en estos últimos tiempos. Vamos a estar repasando cuáles son las medidas que se tomaron ayer, que pronunció el Ejecutivo, que como escuchábamos incluso en la puesta a punto, son medidas que en el acto generan alivio en un sector y, no digo enojo, pero digamos crispación en otro. Lo de siempre, por más justo o justas que pretendan ser las medidas, la justicia total va a ser siempre una utopía, ¿no? Exacto. Repasemos. Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, y sobre todo del ministro de Turismo, vamos a seguir con las fronteras cerradas durante 20 días más. Seguramente vamos a hacer una evaluación dentro de 10 días. Queremos estar muy encima de la curva de contagios. Pero por 20 días más se va a extender esta prohibición. Firmamos ya hace unos instantes el decreto correspondiente. También va a continuar lo que es ley, la reglamentación del artículo 38, que es el que refiere a las aglomeraciones. El Ministerio del Interior ha tenido un trabajo muy arduo en estos tiempos y lo va a seguir teniendo porque vamos a fortalecer la vigilancia. Esto hace naturalmente que el sector turístico sea el más castigado en estos tiempos. Todos sabemos que de la temporada depende el año de la vida económica de muchos uruguayos. Y por eso hemos decidido, a raíz de un pedido del ministro de Turismo, el cual también se han hecho eco operadores turísticos e intendentes departamentales, sobre todo aquellos que están en zonas turísticas estival, la posibilidad de extender el horario de bares, restaurantes y afines hasta por 2 horas más. Lo que vamos a pedir o lo que se va a solicitar es que cada departamento, cada SECOED, decida si es pertinente o no para su departamento. Bien, tenemos en este momento vía telefónica al propio ministro de Turismo, que ayer estaba presente, ¿no?, en la conferencia. Germán Cardoso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Victoria. Bien, yo me imagino que cuando se supieron el número de casos de ayer, que fue récord absoluto en nuestro país, yo no sé cuáles eran los ánimos con los que se estaba llegando hacia la tardecita en la jornada de ayer, cómo cambiaron, cómo influyeron o incluso pueden haber torcido algunas de las medidas que finalmente fueron anunciadas. Usted está ahí en la cocina, usted lo sabe. ¿Cómo fue? Nosotros veníamos teniendo conocimiento ya en el transcurso del día de cómo venía el ritmo de casos positivos sumándose, porque digo, más allá de que se da una hora determinada al final de la jornada, vamos recibiendo informes parciales a medida que se van contabilizando en el transcurso de la jornada. Esto era algo que estaba esperado, Victoria. A ver, el número de ayer, lo dijo el presidente, es un número que obviamente indica aumento de casos, que nos debe llevar a no bajar la guardia, a seguir insistiendo con las medidas, pero el grupo de profesionales científicos lo había advertido, era
casi que imposible con la movilidad que se da de personas en las fiestas navideñas y que se encuentran, más allá de que insistimos que no era conveniente reuniones más de 10 personas, mantener las burbujas entre las personas que tienen vínculo todo el tiempo. Es algo cultural, inherente a los uruguayos, juntarse muchas veces las familias que no se ven en todo el año, con los tíos, con los primos, y bueno, el reporte que nosotros tenemos es que de ese alto número de 952 casos, en una enorme cantidad de ellos son contagios intrafamiliares. Claro. Y esto es la consecuencia, si contabilizamos los días, de la fiesta de Navidad, ¿verdad? Es la cantidad de días con posterioridad de la fiesta de Navidad y Año Nuevo que da este aumento significativo de casos. Igualmente, a cómo venía la proyección que daban los científicos antes de tomar las medidas, el 21 de diciembre, si no actuábamos, indicaba que a fin de año íbamos a estar en por encima de 1.200 los casos. 1.000, exacto, sí. Y si esa proyección seguía, los 952 de ayer, en vez de 952, tendrían que haber sido más de 1.500. Bien. Por la altura de enero que estamos. Pero se tomaron medidas, ¿no? Por supuesto. El tema es que tampoco es que esas medidas lograron que nos quedáramos en el entorno de los 500 o 600, ¿no? Y ahí volvemos al tema de lo cultural, de la conducta y de algo que si lo trasladamos a esta época del año, y usted más como ministro de Turismo, se lo planteo, ¿qué se espera para febrero en cuanto a números? Porque los adolescentes, la juventud, los adultos jóvenes que están esperando el momento del año para sus vacaciones, para sus reuniones, para su salida, si pasó lo que pasó solo con Navidad y fin de año, ¿qué es lo que hay que esperar? Las medidas que dan, bueno, eso es para debatir con el panel, pero digo, ¿qué es lo que imagina o visualiza como panorama usted como ministro de Turismo? ¿Qué más quisiera yo que controlar la línea de contagio, que los casos disminuyeran y para eso seguir insistiendo con medidas, con recomendaciones? Lo que pasa que hay algo que se vuelve incontrolable para cualquier gobierno, porque esto depende de la conducta de los uruguayos, es de cada uno de nosotros. O sea, a ver... Está clarísimo, por eso le pregunto, ¿qué imagina para pasada la primera quincena de enero, que siempre es, sobre todo en lo que tiene que ver con sol y playa, el momento más fermental, ¿no? Bueno, nosotros ayer las medidas que tomamos tienen dos etapas. Es un sostenimiento de medidas hasta fin de enero, sí, pero con una evaluación dentro de 10 días. Que esa evaluación, bueno, es una evaluación. ¿Qué significaría? Sabemos que si no mejoramos, siguen hasta el 30 de enero. Si pudiéramos mejorar, de pronto podríamos estar reviendo alguna medida. Sí, bien. Dentro de 10 días. Pero, a ver... lo que sí está claro es que ha aumentado el número de contagios. Ayer fue un día que no nos alegró a ninguno de los miembros del gobierno, ni creo que a nadie de la sociedad de este país. De cualquier manera, la situación, si miramos cómo venía la proyección, si miramos de nuevo cómo está la región, cómo está el mundo, tenemos que seguirnos cuidando, pero valorar que si nos protocolizamos, si nos cuidamos, en este país hay prácticamente que vida normal protocolizada. Sí. ¿Tú viste lo que está pasando en Europa? Israel es el país del mundo que va más adelante con la vacunación. Sin embargo, está recibiendo una nueva ola de contagios que ha implicado que en las últimas horas en cuarentenamiento obligatorio en Israel. Sí. Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, hablaba con personas, está todo cerrado. En San Francisco, en Los Ángeles, no hay un restaurante, no hay donde comer, no hay un supermercado, esto todo delivery. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos debe servir de consuelo? No, claro que no, que tenemos que seguirnos cuidando. Pero en realidad estamos teniendo nosotros una dificultad notoria. El turismo es la actividad económica del país que más lo está sufriendo por tener que cerrar fronteras. Pero en este país todavía podemos decir que hemos ganado 9 meses al virus, que le hemos ganado 9 meses a la libertad, que hemos ganado en eso, sin mucho duda, calidad de vida con respecto a la región y al mundo.
Eso y sin no la queremos duda. perder. Tenemos que seguir insistiendo y trabajando fuertemente para no retroceder más. Bien, eso sin duda y en términos generales. Ahora, en lo que tiene que ver exclusivamente con turismo, con su cartera, ni siquiera pensando en lo que pueden haber sido sus planes, ¿no? Y sus proyecciones cuando le cae en manos la posición de ministro. Pensando ya en este esquema y en esta realidad COVID-19, ¿es una temporada perdida? Es una temporada muy penosa. A ver, hoy estamos en 7 de enero, primera semana de enero, una previsión de seguir con fronteras cerradas, por lo menos en lo que queda del mes más importante en lo que tiene que ver con movilidad y cantidad de turismo. Esto garantiza una cosa, no va a ser una buena temporada, no va a ser una excelente temporada, ni mucho menos. No, eso ya lo sabemos hace rato. Pero tenemos un estamos- miedo de hablar, el concepto de perdido, nos peleamos mucho con esa palabra, porque se debatió mucho si era o no un año perdido en educación, bueno, ahora con todo lo que está pasando, si es un año o no perdido en materia turística, y no es, Y y tal en vez educación yo uno no creo que uno sea- quiere evitar la palabra Yo creo perdido. que es un año de muchísima dificultad y llena de obstáculos. Ese es el concepto, creo que debemos aplicar y que nos debe revelar a esforzarnos para sobreponernos a esa dificultad enorme que tenemos llena de obstáculos. Lo de perdido o no perdido es un concepto el cual hoy me parece que no debemos entrar, hoy, a esta altura. Bueno, no sé, sí o no, porque si se entiende por perdido se empieza a trabajar rápido para lo de mañana. No sé, depende cómo se Nunca hemos interprete, dejado ¿no? de trabajar para lo de mañana, Victoria. Nunca hemos dejado de planificar. Desde el día 1 convocamos a la Cámara Uruguaya de Turismo y a los operadores para empezar a trabajar en protocolos para planificar la reapertura del turismo interno, de hotelería y gastronomía. Fuimos los primeros en la región, por ponerte un ejemplo. Bien. Es absolutamente distinto al escenario que nos habíamos trazado por delante, como tú me preguntabas, obviamente, al asumir una gestión llena de obvio. proyectos, de sueños, aplicar todo eso rápidamente tuvo que pasar a un segundo orden de plano, no porque no fuera importante, sino porque había que atender lo urgente. Lo urgente era la pandemia, lo urgente era trabajar en esa realidad que te golpeaba en la nariz adelante y que tenías que tratar de ir resolviendo para sobreponerte. Y eso es lo que hemos dejado de hacer y no lo vamos a dejar de hacer. Y fue claro el presidente ayer, no hemos dejado de trabajar un minuto. Estamos pensando en el escenario de la vacuna, estamos pensando en cómo poder sobreponernos a esta dura realidad. No, pero todo eso está claro. Yo a usted en realidad lo que le trato de hacer es preguntas directas sobre turismo, ¿no? Pensando en cómo va a haber que reconvertir la industria, me imagino, porque no se va a terminar con la vacuna tampoco. Los cuidados, los protocolos, ¿no? No sé hasta cuándo va a durar esta realidad. Y hay negocios que ya no han resistido y hay otros que tienen la esperanza de poder resistir. Y sin duda. Y nosotros estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para que resistan y para respaldarlos, y hemos tomado medidas y seguimos conversando. Yo quedé con el presidente ayer en conversar nuevamente con la ministra de Economía en lo que tiene que ver con la realidad que golpea el sector, con los vencimientos, con determinadas situaciones, y estamos todo el tiempo reprogramando, insistiendo, acceso al crédito blando, transfiriendo para años para adelante algunas circunstancias y situaciones. Algunos hoteleros están planteando subsidios incluso. Bueno, se toman las decisiones que se pueden tomar, es como la economía doméstica, ¿no? Cuando uno tiene determinados ingresos puede planificar con los ingresos que tiene. Yo estoy absolutamente convencido que el sector turístico está sufriendo tremendamente, y estamos haciendo el máximo de los esfuerzos, tomando todas las medidas que se puedan tomar. Una alegría llegó a un barrio por lo menos, ¿no? Y es el de los gastronómicos y de los bolicheros. Lo veníamos conversando con el presidente desde diciembre. Yo le planteé fundamentalmente en la zona turística, era un reclamo absolutamente justo, porque a ver, ¿qué pasa? Es mucho más preferible que estén en un lugar protocolizado. Es obvio que hay que tratar de evitar grandes concentraciones y grandes movilidades, y la noche había que regularla de alguna manera, pero la verdad que a las 12 de la noche nosotros entendíamos de que la gente que estaba tratando de hacer todo bien y haciendo un esfuerzo enorme para sostenerse, como tú bien decís, porque la están pasando
muy mal económicamente, estaban perdiendo un turno. Y Y nosotros tampoco entendíamos de que- una hora solucionaba ese turno perdido, o sea que lo de 2 horas tiene bastante lógica. Sí, porque aparte, a ver, es el mismo lugar, es el mismo personal, es el mismo protocolo. Y bueno, lo evaluamos y los científicos lo terminaron aceptando y por suerte, contando, después de conversar mucho con el presidente, contamos con el apoyo de él para poder efectivizar la medida y dar respuesta a un reclamo del sector gastronómico fundamentalmente vinculado al turismo, que se había reunido en varias oportunidades con nosotros, de lograr esa extensión hasta las 2 de la mañana. Bien, en términos, uno escucha cosas, pero claro, siempre son parciales de un caso, de un ejemplo, de un negocio puntual. Usted tiene el mapa mucho más completo. ¿Cómo es en la general? Porque uno escucha que a veces quedó gente afuera porque por el aforo no podían entrar todos los clientes que hubieran querido. Y en otros casos ni siquiera cumplen o completan el aforo. O sea que hasta las 2 horas extra tampoco les va a cambiar la realidad. ¿Se puede hablar de una situación generalizada o no? ¿O es muy caso a caso? Lo que tiene que ver con la gastronomía, Mm. hay realidades distintas en los distintos destinos que el país ofrece, ¿no? Y por el tipo de consumo, supongo. También. Exactamente. Pero, ejemplo, también hay algo que, digo, forma parte de una realidad. Lo que tiene que ver con la costa de Maldonado, por ejemplo, hay una importante cantidad de emprendimientos nuevos que abrieron este año, que abrieron esta temporada. Entonces, la oferta es mayor también. Obviamente, eso en una situación de normalidad enriquece el destino Y hoy, porque le da valor, compite. pero digo, en unos momentos de dificultad son mucho más para repartirse, ¿no? Eso es lo que creo que también no debemos de perder en el análisis. Y la evaluación que podemos hacer hoy era el feriado del 1 de enero. Obviamente hubo muchísima gente, coincidió que era feriado largo, los números de Caminera lo dan, hubo 14% más de vehículos que pasaron que en el 2019 con normalidad por el peaje. Después hacia la costa de Rocha, ese número nos da que ese aumento lo retuvo Canelones y Maldonado, porque hacia Rocha pasó 10% menos que en el 2019, quiere decir que ese aumento de flujo quedó ahí. Sí, Ahí bueno, Rocha es un capítulo aparte, ¿no? Porque de hecho, hoy con el tema de que se haya movido la aduana y la frontera, y el intendente habla de que tiene mismo número de turistas, o sea que en realidad se colaron brasileros, más de lo que se supone que uno quisiera. Es otro capítulo. Yo no creo que se hayan colado brasileros porque eso está muy controlado y ha procedido el Ejército y el Ministerio del Interior en varias oportunidades. Allí lo que había era un reclamo por parte de los comerciantes de Chuy, porque realmente Chuy estaba en una situación muy penosa. Sabemos que el turismo en Chuy es un turismo de compras, básicamente, y bueno, entonces se tomó la decisión para que el mercado local... Ay, se nos cortó. Quiero creer que no se quedó sin saldo el ministro. Lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos sin saldo. Mal. Bueno, a ver si podemos reconectar. Y si no, ya es suficiente, me parece, como para poder conversar, ¿no? Me hubiera gustado preguntarle, cuando piensa, dejemos pasar el verano, que es un momento y un tipo de turismo particular, con sus especificidades. ¿Qué vamos a hacer surgir, qué se va a inventar en Uruguay para promocionar turismo interno en otros departamentos, que no nos quedemos solo con Colonia o con los... ¿no? Va a haber, por un lado, la oportunidad de poder crear e inventar, ¿no? Siempre hay oportunidad en la crisis, pero después la falta de recursos también para poderlo hacer. Entonces, la verdad que es un escenario complejo. Ah, lo tenemos en línea, sí. Nos ampliaron el saldo, ministro. Nos renovaron crédito. Exacto. Bien, algo que le estaba comentando aquí al panel. Primero, una reflexión final, si usted quiere, por supuesto, como mensaje general a la población, a los turistas potenciales, además, que toman sus vacaciones en distintos momentos durante la temporada estival. Nosotros desde el primer momento no dejamos nunca de planificar y eso obviamente hubo que irlo graduando, regulándolo en base a lo que era el avance de la pandemia en la región y del mundo. Tomamos medidas no con alegría, pero plenamente conscientes de que teníamos que seguir preservando
de la mejor y mayor manera posible la salud y la vida de los uruguayos. Obviamente el sector turístico es el que más dañado está, más impactado está. Somos plenamente conscientes de eso, solidarios con el sector como ministro, y hemos hecho un sinfín de planteos, de gestiones para asistir al sector y lo seguiremos haciendo. Pero la reflexión, Victoria, que quiero hacer es que debemos entender, primero lo que te decía hace un rato en el bloque anterior de la conversación, cómo estamos con respecto a la región y al mundo. Sí, no perder las perspectivas, ¿no? No perdamos la perspectiva. Y lo segundo es que sí estamos sufriendo, sí la estamos pasando muy mal, sí va a ser un año dificilísimo. Cuando me preguntabas conceptualizar la temporada, cómo está siendo, pero el daño es económico. Ahora, si no tenemos salud, si esto se nos escapa de las manos, si se complejiza la cantidad de contagios, si se satura, si terminamos con llega toques una de queda, situación digamos. saturación de CTI y esa circunstancia, ¿de qué nos va a servir paliar un poco la economía y si no tenemos salud y esto se transforma en un problema de un viaje sin retorno? Creo que debemos ser bien conscientes y responsables en el sostenimiento de ese equilibrio entre economía, sociedad y salud. Ese es el desafío que nos devela todos los días y es en el mar que estamos navegando en este momento, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, a las órdenes. Bien. Ya hablaremos en el futuro de cuando pase la temporada, de lo que se pueda inventar, innovar. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque primero cuidar la salud, obviamente, pero hay personas que ya ven su salud comprometida por la propia circunstancia de apremio económico imponente que están viviendo desde la pandemia, desde antes. En fin, sí será compleja toda esta situación, pero fundamental no perder la perspectiva, mirar cómo está el resto, ¿no? Para no ahogarnos en el vaso de agua, verlo también medio lleno y las oportunidades que hay allí. Hacemos una pausa y venimos al panel. En la ruleta de la